entonces, Pablo? Volviste. Coño, Volviste ya al estoy acá ranchito. por acá en estas tierras de nuevo. ¿Qué En tal? persona. Excelente, todo bien. ¿Cómo estuvo ese viaje? Descansado. Brutal. Muy cansón. No, descansé bastante. Recargado de energía. Sí. Claro que sí. Y hoy estamos con Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Excelente, mucho ¿Ah? gusto verte otra vez. Dios mío, Bienvenido, rato Seba. sin verte también, ¿eh? Hoy estamos aquí porque mi querido compañero Sebastián, él pertenece a la religión. Es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero mucha gente la abrevia de forma que no es tan correcta, pero pues mormones, ajá. Pero el nombre completo es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es como tuviste The Avengers, claro, los Ajá. Vengadores, Claro, ajá. que es Shield y el Que nombre es- completo es el una nombre vaina largo, toda ajá, larga sí, ahí. claro, sí. La gente- Pero bueno, Y, eh, o sea, ¿pero a usted no les gusta que les llamen así? No es lo correcto porque para nosotros lo más importante del nombre es pues la palabra Jesucristo. Entonces la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando dicen mormones pues se pierde la esencia, el significado, que es el cristianismo de la religión. Vale, supongo que es muy largo, ¿no? Es Como- largo, sí, ajá. como Pueden para- decir la Iglesia de Jesucristo, si van a mencionar a alguien, puede decir a esa persona pertenece o es santo de los últimos días o es miembro de la Iglesia de Jesucristo restaurada. También son términos válidos que Vale. nos parecen bien, ajá. Vale. Pero- Pero si alguien dice mormón, pues yo entiendo que pues no, quizás no conoce el porqué o quizás no sabe que no es lo correcto, entonces yo no me enojo, simplemente Sí, es como Claro. ignorancia, digamos. le hago la observación y si él lo sigue diciendo no hay problema porque yo entiendo que es sumamente largo. Sí. lo que pasa es que también es algo global, es algo que todo el mundo yo creo que conoce, digamos que a los miembros de esta religión, es una religión, sí. Sí, es una religión, correcto. Sí, hay que aclarar aquí porque Dios mío. Sí, porque hay mucha gente que dice que es una secta. Vale, sí, es una religión, sí. Pero es una religión. Bueno, eso iba a preguntar también, o sea, porque hay gente que se refiere, digamos, que a este tipo de religiones, perdón, fuera del catolicismo, lo que comúnmente se conoce, Ajá. mucha gente lo cataloga como, o la categoriza como una secta. Sí, como para exacto. disminuirla, para intentar faltarle el respeto. Hay gente, cuando la gente es muy religiosa, no sé si te ha pasado, Seba. Te puedo decir Seba, ¿verdad? Sí, claro, no hay pasa problema. nada. Sí, yo te conocí hoy, ya estoy ahí con la Ok. confianza. Pero, a ver, supongo que te ha pasado de que cuando alguien es muy fanático de otra religión, de otra religión, cree que tiene la verdad absoluta y entonces como que intenta denigrar a las otras. ¿Te ha pasado que alguien te denigra por ser...? Sí, es correcto. Uno se da cuenta cuando alguien pregunta porque quiere saber o pregunta porque lo quiere hacer enredar a uno o Es- caer. Entonces es. yo me doy cuenta, respondo respetuosamente y si veo que es con una intención negativa, pues trato de evitar esa conversación porque eso deja un espíritu amargo, entonces trato de evitarlo. Es mejor, ¿no? Sí, es mejor como evitar Sí. esa ¿Pero alguna vez te has sentido ofendido porque te dicen mormón? No, para mí no es una ofensa, pero pues trato de que pues el nombre de iglesia o el nombre de mis creencias pues siga tal y como es, pero yo no me ofendo, no me ofendo. Por ejemplo, en el trabajo me decían así, no, yo no tenía ningún problema porque sabía Sí. que era de cariño, quizás Sí. era más corto, mucha gente ni siquiera sabía que yo era mormón, simplemente porque alguien me dijo que mormón y ya todo el mundo me conocía Sí. como mormón. Entonces no fue como algo, pues no fue una ofensa para mí, yo no lo tomo como una ofensa. Ajá. Claro, claro. Lo que pasa es lo que te digo, o sea, mucha gente lo conoce así y yo no sé... Ujú. ¿De dónde viene la palabra mormón? Ok, ¿Sabes? sí, por supuesto. De hecho, creo que es una de las cosas que más nos diferencia de las otras iglesias. Ok. Aparte de la Biblia, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos otro libro que se llama el Libro de Mormón. Sí. Mormón fue un profeta que básicamente hizo compendiar muchos escritos de otros profetas y por eso se llama así el Libro de Mormón. Y entonces, porque es una palabra mucho más corta y en un tiempo pues lo aceptamos como que mormones del mormonismo. Pero se fue perdiendo poco a poco el nombre correcto, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Claro. Entiendo. Interesante eso. Entonces, viene de un libro que para ustedes supongo que es muy importante. Es sumamente importante, diría que es la clave de la religión. ¿Más que la Biblia en sí? ¿O cómo lo ves? Ujú. Pero la Biblia, ¿cuál Biblia? La Biblia cristiana. Ok. Sí. Porque yo, como lo dijo, Ujú. se basa en la Biblia y en este otro libro. del Sí, viste, no profeta. estoy prestando atención. Claro, Bueno, ajá. rápido, por favor. Pues hay varias traducciones de la Biblia. Nosotros nos basamos en pues, la en inglés, que es la del Rey Santiago, y la en español, que es la Reina Valera. Ok. Nosotros creemos que la Biblia está bien o es verdadera hasta donde está traducida correctamente.
Sin embargo, es un libro que tiene pues muchísimos años y pues quizás ya han sido tergiversadas muchas cosas. Y hay muchas traducciones, como podemos ver. Pues la Biblia católica no es la misma que la Biblia cristiana, no es la misma que la Biblia de los Pentecostés, de los del Séptimo Día. En cambio, el libro de Mormón para nosotros solo hay una traducción. Ese libro nace aquí en las Américas. Pues la Biblia es del Medio Oriente, continente asiático, africano, más o menos por esos rumbos. Sí. Nosotros creemos que Dios también se comunicaba con gente aquí en las Américas. Pues lo que podemos conocer quizás como los mayas, los aztecas, pues los indígenas. Sí. Entonces creemos que esa gente también se comunicaba con Dios y esa gente Claro. también escribía cosas, así como escribió, yo qué sé, pues Jeremías, Isaías, que son ejemplos de profetas que vivían en los otros lados, en el otro mundo. Pero entonces se considera una religión bastante moderna, por así decirlo, o sea, digo moderna porque no viene de esa cantidad de años atrás, de esa época histórica, por así decirlo, de antes de Jesucristo, durante Jesucristo, después de Jesucristo, no viene de ahí, sino que viene un poquito después, ya. Bueno, en sí como la iglesia como tal, sí podríamos decir que es un poco moderna porque se formó en 1830 como tal. Okay. Sí. Sin embargo, creemos que las mismas creencias que profesamos nosotros hoy en día son las mismas creencias que profesaba quizás Adán y Eva, Moisés, Noé. Simplemente, como te digo, la Biblia ha perdido muchas cosas que quizás no son tan claras y de hecho el libro Mormón las aclara, por ejemplo el bautismo de Jesucristo y otras cosas más que quizás uno queda ahí como que a medias. El libro Mormón te ayuda a aclarar un poquito qué pasó acá y por qué lo hicieron. Ok. O sea, para ustedes el libro Mormón es un complemento de la Biblia. Exactamente, así como hay Antiguo, Nuevo Testamento, podríamos poner el libro Mormón ahí. Vale. Ok, Entiendo. Dale. o sea, sí, porque te iba a preguntar, o sea, nosotros, por ejemplo, como bueno, tú bien sabes que nosotros conversamos con Sara, un saludo a Sara, y ella pues nos estuvo conversando porque ella viene pues de la religión católica, Ujú. y ella estuvo muy cercana a la religión, de hecho ella estuvo estudiando para ser monja, como nos contó en esa oportunidad, y sí, me llama la atención porque tú dices que bueno, que es de cierta forma como una extensión o una traducción de mejor forma de lo que ya se conoce, por así decirlo. Pero se pudiese decir que esta religión también parte de esas creencias de que hay un Dios, de que Jesucristo vino a la tierra, de que hay un profeta, de que pues, los apóstoles y todo eso. O sea, ¿parte de ahí o tiene otra variación? No, es exactamente lo mismo, somos cristianos y de hecho va muy relacionado con lo que contabas tú, que mucha gente dice que somos una secta, que quizás hacemos rituales extraños, pero realmente es lo mismo. De hecho, nosotros tenemos unos artículos de fe que son los que definen nuestras creencias y el primero dice que es que creemos en Dios, el Eterno Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Yo creo que es totalmente similar a lo que puede creer que quizás los católicos o quizás otras denominaciones. Exacto, no creen en la trilogía tradicional de los católicos, ¿correcto? Sino que Padre, Espíritu Santo y Jesucristo son entes diferentes, ¿cierto? Sí, la Trinidad es totalmente, La Trinidad. totalmente diferente, son seres totalmente diferentes. Yo he estado ligado mucho a la Iglesia Católica por crianza. Después mi mamá se hizo evangélica, también estuve yendo a esa iglesia. En eso comparten los cristianos evangélicos y los cristianos católicos el tema de la Trinidad. Epa. Pero yo siempre sentí que para mí hacía más sentido que fuesen entes distintos. ¿Tú cómo lo explicarías, digamos, por qué para ti tiene más sentido que sean distintos? Claro. Bueno, un claro ejemplo sería cuando se bautizó Jesucristo. Creo que quizás lo hemos visto en películas, que bajó la Sí. paloma, que no sé. Sí. Listo, primero entonces, Cristo se ¿La bautizó. paloma? ¿Cómo? El Espíritu Santo en representación de paloma, pues. Por favor. Hércules. Y entonces Jesucristo se bautizó y luego alguien arriba habla como que aceptando el bautismo. Claro. Y luego viene pues la paloma. Entonces se ve claramente que hay Que son, tres exacto. personas totalmente o personajes totalmente diferentes. Muchas veces en la escritura se menciona que son uno solo. Pero nosotros entendemos eso, que son uno solo en propósito, en una misión. Okay. Ajá. Pero hay muchos más ejemplos de que pues el Padre habla a Jesucristo, Jesucristo orándole al Padre. Exacto. Ajá. Ahí es donde yo voy. O sea, hay muchas historias de la Biblia, versículos, etcétera, donde Jesucristo le está hablando a un padre. Entonces, Claro. él ya también se sentía como la representación del padre porque él lo decía, pero es eso, la representación.
pero al fin de cuentas a alguien se está dirigiendo. Claro. Si tú te crees o te sientes Dios Sí. único, no actúas de esa manera. En fin, hay muchas interpretaciones, ¿no? Pero, yo lo veía a ver, así. o sea, cuando nosotros hablamos de cuando Jesucristo se refiere a este Dios como Padre, ¿tú no crees que de repente o sea, el término Padre es porque es ese ente como máximo y arriba de todo, que es lo que todo creó, y que por ese término se le dice Padre? O sea, no porque sea un padre literal, Ajá. ¿sí me entiendes? Sino Claro. que es porque es esa representación... Sí, porque nos creó a todos. básicamente. Exacto, de Por creación. eso se le dice así. Pues sí, creemos que es un creador, y algo que también creo que es muy importante es que nosotros sí creemos literalmente que es un padre, que él nos creó espiritualmente primero y Ujú. luego nos mandó aquí a la tierra con un cuerpo físico. Entonces, muchos preguntan cuál es la naturaleza de Dios. Es quizás un misterio para algunos, pero para resumirlo es como un padre. Un padre siempre quiere lo mejor para ti, un padre siempre quiere verte progresar, quiere verte aprender. Es por eso que nos mandó aquí a la tierra y a veces permite que pasen cosas malas para poder progresar en esta vida. Claro. Entonces, yo creo que la mejor forma de representar a Dios es como un padre o quizás como una madre. Súper. Ustedes comparten el tema de los... Porque aquí yo no sé, conozco poco inclusive te estuve Sí, lo que pasa es que, mira, o sea... Me vas a interrumpir. A ti te encanta interrumpirme, hermano. Dios mío, señor. Esto es un... Yo tuve, antes de conversar contigo, pues yo tenía cierta idea de tu religión, pero Ujú. no tenía certezas. Ok, listo. Entonces tuve una conversación breve con ChatGPT para, bueno, saber al menos qué preguntar. Ah, ¿viste? Buenas fuentes, ok. ChatGPT, nuestro patrocinador oficial. Entonces, esto sí te lo pregunto de la total ignorancia. Ajá. ¿Ustedes creen en la figura de la Virgen como los católicos, por ejemplo? No. Como los católicos lo hacen, no. Creemos que fue una mujer sumamente importante, Sí. porque imagínate una mujer pues tan pura para llevar Sí. en el vientre al Salvador del mundo. Creemos que tuvo que ser mi respeto, una mujer Sí. impecable. La veneramos por eso, la respetamos, pero el centro de oración no va hacia ella. Entiendo, Ujú. entiendo. En eso comparten algo con los evangélicos, digamos. Pues sí, digamos que sí. Ajá. O sea, que ustedes no, digamos que no enfocan o no le dan tanta prioridad a esas variaciones de la religión. Yo lo digo variaciones porque, bueno, o sea, están los principales, el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, y partiendo de ahí están los apóstoles, están las vírgenes y todos los santos que canonizan y todo ese cuento. Ustedes como religión, ustedes se enfocan, digamos que la oración, como tú lo dijiste, la oración la enfocan en Jesucristo y el Padre. Es correcto. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Ok. Creemos que el Padre está acá y el intercesor o el abogado, como para decirle las cosas al Padre, es Jesucristo. Sí, estamos como muy preguntones contigo porque y eso es lo que te iba a decir, o sea, nosotros, y válido también la pregunta porque es que sinceramente para nosotros, y yo creo que para muchas personas, o En sea, general hay mucha ignorancia. yo creo que sobre esa se religión. habla mucho del mormón, pero se habla mucho del mormón que va y toca la puerta, se habla mucho del mormón, el mormón que anda con la corbata y tal, y ya, pero en sí... Que no toman café. Que no toma tal. café, que no toma Coca-Cola, Todo eso es cierto. Partes. Parte. Parte. ¿Cuáles Sí. son esas medias verdades que se dicen y que no son tan verdades? Ok, por ejemplo, a las prohibiciones de comer o consumir cosas. Ok. Tenemos un mandamiento que se llama la palabra de sabiduría. Ok. La palabra de sabiduría indica que debes abstenerte de 5 sustancias. La primera es, o no es en orden, pues es alcohol, drogas, Check. tabaco, té y café. Check. Esas son O sea, las yo- 5 cosas. Yo no puedo ser, mamá. Sí, bueno, claramente no. No, Chino. estaría complicada. Pero Sí, ajá. especialmente por los humos, Sí, pero bueno. Se va a continuar, disculpa. Ya, eso. Básicamente son esas. Esa Ok. es. Cualquier otra cosa más, pues es invento o quizás un rumor. Ajá. Y al igual que, por ejemplo, los evangélicos o los testigos de Jehová, Ujú. el tema sexual, Ujú. o sea, está prohibido obviamente tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Antes del matrimonio. Es que realmente si todos los cristianos siguieran la Biblia tal y como es, pues nadie puede tener relaciones sexuales Sí, ¿verdad? antes del matrimonio. Claro. Está escrito que no se puede fornicar, lo que significa no tener relaciones sexuales Fuera fuera del matrimonio. del Exacto. vínculo. Ajá. ¿Por qué tú crees que hay esa regla, esa regla rota con el catolicismo? O
sea, claro. si bien lo dijiste, todas las religiones deberían seguir, digamos que esa regla, ¿no? Exacto. ¿Por qué crees tú que en el catolicismo se rompe esa regla? Claro. Pues yo no diría el catolicismo en general, diría el cristianismo en general. Yo pienso que a veces la gente agarra los mandamientos como si fuera un buffet. A mí me gusta esta ensalada, yo la agarro. A mí me gusta esta carne, la agarro. Ah, pero aquí está la espinaca, entonces no. La espinaca no me gusta a mí. La dejo ahí. Mira, a mí me gusta orar, vamos a coger a orar. A mí me gusta ir a la iglesia, vamos a... Pero coger... Épale, sí, no, esa Pero, la dejamos a ver, ahí. yo creo que igual sí siento que ustedes los mormones se toman mucho más en serio el tema, ¿no? Ujú, que muchos católicos y evangélicos seguramente. Pero no deben ser la mayoría. ¿O sí? Pues no te diría que todo el mundo lo cumple a la Claro. perfección, obviamente, pero tratamos y hacemos mucho hincapié en eso en cuanto a la pureza sexual antes del matrimonio. Ok. Ajá. Ok. ¿Y conoces a alguien que haya roto esa regla? Sí, por supuesto, claro. Claro que sí. ajá. Sí, porque aquí también venimos a sacar los trapitos al sol, no solamente con Sara y los católicos, aquí todo el mundo, Claro. Sí, aquí sí. pecadores. Que, Claro, claro. Es de esa gente, o sea, es que es muy difícil. Es muy Por difícil. supuesto, sí. Sobre todo en el Sí. mundo actual, ¿no? Que está tan sexualizado. Es complicado. Eso es un tema, o sea, obviamente de años para acá, pues el mundo de verdad es muy sexual. Y si tú te pones a ver en las redes sociales, en el internet, en la misma televisión abierta, o sea, hay demasiada sexualidad. En baja y alta escala, obviamente. ¿Cómo juega esa tentación, por así decirlo? Claro. Por ejemplo, en el caso de los mormones, o en los, ¿cómo se llama? En los... La iglesia de Jesucristo. En la iglesia, sí, es. Bueno, Estaba intentando no como... te va a molestar que sí, te no, digamos, No, no me da, disculpa. Ni me di cuenta. Sí, sí, entonces, estuve intentando evitarlo, pero... Yo también, Sí, pero... la última ya ¿Cómo es que porque- son los guerreros no sé... Bueno, para este podcast puedes decir la iglesia de Jesucristo para hacerlo un poquito más. De la iglesia de Sí, Jesucristo. resumidito, ok, Perfecto. listo. Jesus Christ Church. Exacto. Pues sí, para nosotros la pornografía, por ejemplo, hoy en Ok. día, eso es un tema muy importante porque, pues antes yo creo que era mucho más difícil encontrar pornografía. Ahora es sumamente fácil. Ahora Sí. te sale sin querer. Épale, exacto. En Twitter. Épale, entonces nosotros siempre tratamos, por ejemplo, de evitar eso. Puede ser cualquier cosa que veas, que escuches, incluso hasta que leas, porque hay libros eróticos. Sí. Ajá, me han contado, no sé. Y eso, ahí, por ejemplo, pues yo creo que eso es un buen punto para empezar. Cuidar los pensamientos. Claro. Porque si lo piensas es más probable que lo vayas a hacer. Entonces nos cuidamos de eso. Pues en lo personal yo me cuido de eso, me cuido también. Si yo sé si quizás hay una muchacha que pues tiene intenciones más allá, pues y me invita a salir o algo, yo sé que pues yo para allá yo no voy. Ok. Claro. Dices, mira, nos casamos o nada. Sí, sí. Y tú como ser humano masculino, hombre, animal, ¿Qué edad tienes tú, por cierto? Tengo 25. 25, ok. Ujú. Continúa. Luis. Ujú. ¿cómo lo percibes tú? O sea, ¿cómo para el hombre que sigue esta religión, porque si bien sabemos el hombre es mucho más sexual que la Sí, mujer claro, por en cierto supuesto. sentido y por supuesto es un poco Ujú. más animal en ese Es sentido. más complicado, por ende, seguir esa... Exacto, esas porque es claro. mucho más caliente, uno es más... Claro, sí. Y de repente ves ahí a la muchacha por allá En la iglesia. bailando sí, en sí. falda y tú dices, Dios mío. Tan bonita, me quiero casar Pero- con ella. Sí, o sea, ¿cómo juega entonces ese tema de, bueno, o sea, qué puedo hacer, qué actividades hago o cómo evito pensar Claro, sí. en eso? Sí, uno tiene que encontrar un atajo para poder salir de esa tentación. Pues algo que yo hago es orar, por ejemplo. Si yo veo que la cosa está grave o quizás voy a hacer algo malo, yo me pongo a orar y digo como, hey, quítame esto de aquí, que esto no es. Claro, claro. Ajá. Y pues, algo que dijo mucho, que me gustó mucho el apóstol Pablo, es que es mejor evitar la tentación que enfrentarla. Entonces, es mejor no ir a la guerra que ir a la guerra. Claro, Entonces, si tú sabes que ahí vas a valer queso, pues no vayas ahí. claro. Si tú sabes que si te hablas con esta muchacha, vas a hacer eso, pues no te hables con la muchacha. Entonces, es evitarlo desde el inicio. Porque Claro. si tú le das la cabida que entre, va a ser mucho más fácil. Tú dices, no, yo soy muy fuerte, yo Ujú. puedo.
pero realmente pues sabemos que no. Sí, a veces. Sí. No, porque obviamente somos humanos y... Sí, sí. Bueno, eso es algo muy parecido en el mundo de los pecadores. Cuando tú te estás hablando con una muchacha y de verdad tú dices, ah, marico, yo estoy aquí en mi casa, yo qué voy a hacer yo para allá, gastarme ese taxi con alguien que no me gusta. Ajá. Prefiero hacerme una paja y ya, o sea... Sí, sí, sí. Sí, es más Eso o menos evita eso. problemas Sí. muchas veces. Claro. Sí. Con el tema de la masturbación, ustedes también tienen conflictos. Sí, también, ajá. Porque les lleva a caer en la tentación. Épale. Claro, Ok. claro, mira. Entonces, Seba, tú eres practicante de la Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Ujú. Sí, de la Iglesia de Jesucristo actualmente. Actualmente lo soy, sí. O sea, estás muy de lleno todavía metido, o bueno, Sí. no has tenido eso, porque te lo pregunto, Ajá. porque con Sara, la compañera que seguimos mencionando, porque también hablamos con ella de temas de religión, nuestro segundo capítulo hablando de religión, por lo menos a mí son temas que me encantan hablar, Sí. temas espirituales, sobrenaturales, en fin, siempre me parecen fascinantes. Ajá. Y ella tuvo un periodo de que estuvo muy involucrada, Ujú. después se salió un poco, después está como volviendo un poco de a poquito a involucrarse. Tú has estado desde lleno de muy muchacho, de muy joven. Sí, ajá, desde los 9 años, sí. 9 años. Ajá. Por familia. Sí, yo conocí la iglesia por mi padrastro. Ok. De hecho, antes yo asistía a una iglesia que era evangélica, ajá, y a veces también a los testigos de Jehová porque me Pero no abuela- lo digas así, no te preocupes, nadie te va a atacar. Aquí no vamos a atacar a nadie. No está ahí. Está bien, el muchacho estaba explorando. Ah, bueno, listo. Ah, Ajá. ok. Y a mí me causaba mucho pues interés el tema ese. Entonces, lo que yo vi en la iglesia cuando era chiquito es que vi que era como una mezcla de las dos. Ok, Pues la evangélica, o bueno, o en iglesias a veces que son cristianas, ok. pues usan instrumentos que o gritan mucho quizás, y eso a mí pues me perturbaba a veces, como que no me gustaba. Los testigos de Jehová eran muy serios. Eran como que muy, no sé, como que muy ortodoxos quizás. Es Sí, el sí, término que muy se ortodoxos, puede- Demasiado, ajá. sí, que se puede demasiado. decir, ajá. Y vi que aquí había una mezcla de las dos que no eran tan ruidosos y seguían las cosas, pero también se reían, echaban chistes y todo eso. Entonces lo vi, ah, bueno, listo, Son más chill. son más chile, exacto. Ok, ajá, ok. perfecto. Y, ok, tú entraste por, o sea, tu padrastro, digamos que fue el que inculcó la religión en tu casa. Vale. Tu mamá, ella iba a la iglesia cristiana evangélica. La evangélica, exacto. ¿Y cómo fue ese cambio ahí? O sea, ¿ella todavía está en la cristiana evangélica o pertenece ahora a la iglesia de Jesucristo? Pertenece ahora a la iglesia de Jesucristo, sí. Y tú, bueno, obviamente fue desde muy pequeño, pero tú viste como, o sea, ¿pudiste notar algún cambio o alguna transición ahí? O sea, ¿cómo fue? Como tú lo dices, ok, tú conociste la iglesia cristiana evangélica y después hiciste esta comparación con la iglesia de Jesucristo y tú dijiste, bueno, me quedo aquí. Ujú. Pero para tu familia, obviamente, en ese momento, ¿cómo fue esa transición? ¿Te acuerdas? Sí, fue muy fuerte. Por ejemplo, para mi papá biológico, sí, él es católico, apostólico romano. Entonces, cuando alguien escucha eso, pues mormón, se asustan. Sí. Piensan secta. Claro. Ajá. Sí. Entonces, y también pues mi abuela y todo el mundo se asustó. Pero después uno que pues ya les explica, ve los frutos, porque pues uno cambia su manera de hablar, su forma de actuar, y ve las cosas que uno hace y las cosas que uno no hace a comparación de los jóvenes que hacían en ese tiempo. Claro. Uno ve que, bueno, pues no lo comparto, pero veo que el man está bien. Entonces vamos a dejarlo ahí. Y así fue básicamente. ¿Y tú en algún momento de tu crecimiento dijiste como que esto no es lo mío? ¿O siempre tuviste la convicción de que querías pertenecer a la iglesia? No, hubo momentos de dudas, por supuesto. Para los hombres, cuando cumplen 18 años, es un mandamiento prestar un servicio misional. Ok. Este servicio misional se presta durante 2 años y usualmente es al exterior. En mi caso, a mí me tocó a México. Ujú. Mira. Entonces, yo antes de hacer ese servicio, de tomar la decisión, yo me pregunté, ¿esta vaina sí será verdad? Sí. Porque es tremenda decisión. Claro, claro. De 2 años Claro. a un lugar donde no conoces. Épale. Supongo que vas en grupo, ¿no? Y, Sí, ajá. y hay un apoyo ahí. No es Épale. que te van a dejar solo por allá Sí, tirado. hay organización ahí que... ¿Y qué hiciste en México? ¿Fuiste a la puerta por puerta de México? Épale, sí. Ok, sí, como épale, a, sí. a repartir. No, bueno, repartir no sería la palabra, el adjetivo correcto, como educar a la gente sobre la iglesia de Jesucristo. Es correcto, sí. Mira, Ujú. ¿Y cómo, excelente. y qué tal la experiencia en México? Fue muy buena, Sí. excelente. La comida mexicana y la gente mexicana también muy bacana. Una belleza. Ah, Yo muy quiero bueno. mucho ir a México. O sea que sí, yo también, especialmente por la comida. Sí. Pero entonces, claro, tú antes de viajar, obviamente estabas como mierda, o sea, Sí.
pero de verdad esto es lo que yo quiero hacer. Sí, Y sí, cuando sí. llegas allá, cuando vives la experiencia, ya tu mente o sea, cambia totalmente. Claro. Yo antes de ir, sí, pues me puse un poquito más las pilas, la verdad. Ok. Investigué un poquito más, oré. Nosotros creemos que todavía podemos recibir respuestas mediante las oraciones. Yo pregunté y pues sentí que era lo correcto. Y cuando estuve allá y después de eso, pues realmente fue que yo siento que ahí fue donde hubo una conversión pues más completa a la iglesia de Jesucristo. Uno vive experiencias no solo espirituales, sino también pues temporales, porque uno tiene un horario que hay que seguir, pues es muy militar en serio, para aprovechar el tiempo, y uno aprendió mucho. Entonces yo pues ahí fue realmente que sentí que hubo un cambio total. Súper. Y, a ver, me da con mucha curiosidad porque tratar con la gente siempre puede ser muy divertido, pero también puede ser para nada divertido. Es correcto. ¿Tienes cuentos de algo loco que te haya pasado tocando una puerta intentando... Sí, porque que además me recuerdes? imagino que no ibas, me imagino que no ibas a localidades tipo, sí, muy high o, ¿sabes? No, Como muy puro elegantes. pueblo. Sí, exacto. Eran localidades Claro. bastante humildes, me imagino, Claro, sí. sencillas. ¿Cómo fue? Sí, claro. Bueno, pero fíjate que a pesar de eso me gustaba, porque a veces había partes en las que eran más o menos como pipirinaje y toda la vuelta. Pero a veces la gente está como que muy... Imagínate predicar en el poblado. O la gente está como que muy ocupada, está muy en lo suyo. Claro. La gente no está como para esos. En cambio en los pueblitos hay gente que es más como que emprendedora, tiene su ganado, tiene más tiempo para poder Claro. estar con uno. Pero sí, hubo muchas veces en las cuales me rechazaron, obviamente. Hay gente que fue muy grosera. Sí, claro, me insultaban, incluso me amenazaron de pegarme y todo eso. Pero cuéntame un poquito más cómo intentaron pegar, cómo fue. Ok, mira, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en un pueblo que se llama Tlachichuca. Ese pueblo es el pueblo más cercano al Pico de Orizaba, que es uno de los, creo que es el volcán más grande en México. Entonces, pues, Vale. es un pueblo puro, imagínate un pueblo así con vacas, tractores, así, toda esa Claro. cosa. Y entonces tocamos una puerta y pues el hijo nos recibió, como unos 35 años más o menos. Ok. Y él estaba abierto, nos estaba escuchando y la verdad que se veía muy receptivo. Pero de fondo, imagínense al señor más mexicano del mundo, con unos 50 años, con bigote así grandísimo y con un sombrero. ¿Que ustedes qué hacen aquí? Váyanse, que somos católicos. Y yo me lo quedé mirando. ¿Y tú por qué me miras? ¿Quieres que te dé un trancazo o qué? ¿Me acuerdo? Un Claro, tú trancazo. te Sí, entraste. pensé que... y él como que, no, papá, tranquilo, no, que se vayan, que se vayan. Papá, tranquilo, que no sé qué, que no sé qué. Y ya, pues, nos tuvimos que ir. Y una vez que un drogadicto nos persiguió, pero normal, los escabullimos y listo, no pasó nada. Normal. Sí. No pasa nada. O sea, corriendo y tal. Correcto, sí, ajá. Bueno. Sí. Pero hay historia más heavy, son unos compañeros, pues casi los apedrean y todo eso, ajá. Es que México es muy bonito y todo, pero es muy cultural y muy arraigado a sus costumbres. Y es muy católico también. Muy católico. Yo fui a Puebla. Puebla hay 300... Pero curioso, un dato de mi conversación en ChatGPT, Ajá. Estados Unidos es el primer país con más mormón, Sí. con más miembros de la Iglesia iglesia de de Jesucristo. Jesucristo. Y Aunque México pues, el segundo. es correcto, sí. Pero, por ejemplo, el estado que a mí me tocó es Puebla. Claro. En ese estado hay 365 iglesias y se celebra un santo todos los días. Entonces siempre hay fiesta de la Virgen de no sé qué, del Santísimo. Claro, Mandaron sí, a sí. tierra Sí. caliente para Sí, igual, literalmente. Y había mucha gente que a veces decía, hey, yo me quiero bautizar con ustedes. Pero lo que pasa es que yo tengo herencias con mi familia. Y si yo me voy de la religión católica, Pierdo la me herencia. quitan la Imagínate herencia. tú, Mariela, perdiendo esos reales. Mira, yo te tengo una pregunta, Ajá. pero lo vamos a dejar para el segundo segmento. Bien. Vamos a la ¿Ya pausita. llevamos media hora? Claro que sí. Oh my gosh. Wow. Ok. Pausita. Bueno, volvimos. Seguimos acá con nuestro guerrero, ¿no? ¿Cómo es que es? De la Iglesia de Jesucristo, a.k.a. Mormons. Sí, sí. Pero, hey, no le digan mormón. Sí, sí. Por favor, respetemos. Lo que te quería preguntar, mi querido amigo Sebastián, ¿por qué crees tú que hay este rechazo, por así decirlo, o sí, vamos a decir rechazo, de parte de los católicos hacia, por ejemplo, en tu caso, la Iglesia de Jesucristo? Porque, si bien, como lo contaste, yo sí he escuchado, y he escuchado de mucha gente que habla de forma despectiva a los mormones, a la Iglesia de Jesucristo, y es como que a mí me parece que no tiene sentido, o sea, porque, o sea, al final de cuentas es una religión que sigue, en pocas palabras,
las mismas personas, sigue los mismos, no los mismos dogmas, pero sigue, o sea, tiene las mismas creencias en pocas palabras. O sea, creen que hay un Dios, creen en Jesucristo. Son cristianos. Exacto. Sí. Pero ¿por qué hay ese rechazo? O sea, ¿por qué ese odio? No voy a decir, no quiero decir odio, pero es que se siente como tal. Claro, ajá, sí. Pues yo creo que se debe a la falta de conocimiento. Y también, pues... Suelta un poquito, mira, tranquilo ahí. Ahí está, perfecto, listo. Yo creo que es la falta de conocimiento. Yo creo que mucha gente especula muchas cosas porque no conoce o quizás porque no ha visitado. Mucha gente que me dice, pues, no, en tu iglesia hacen esto, ay, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? No, realmente nunca he ido. Entonces, se debe a la falta de conocimiento. También en internet hay muchas cosas que no son, pues, tan ciertas. Y hay otra iglesia que no es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia reformada de Jesucristo. Esa iglesia es como una variación de la de nosotros y hace algunas cosas que nosotros no practicamos, como por ejemplo la poligamia y otras cositas más. Entonces mucha gente a veces se confunde y piensa que esa es la iglesia de nosotros, pero realmente nosotros no hacemos eso. Entonces, falta de conocimiento y solo una búsqueda muy... ¿Poligamia o monogamia? Poligamia. Poligamia, ok. Poligamia, o sea, sí. Yo creo que también influye el tema de que son pocos, entonces los ven como los raritos, ¿no? También. O sea, como son... Realmente la gran mayoría de gente o católica o cristiana evangélica, entonces los de la iglesia de Jesucristo son muchos menos y dirán, pero esto es ¿por qué? Entonces, y eso se suma a la ignorancia, al quizás tener esa curiosidad, bueno, sí. es verdad lo que dicen de ellos y tal. Pero es que, o sea, pero es a lo que voy, o sea, porque es que hay ese ataque, por así decirlo. Incluso yo recuerdo que y no es que te esté tirando mierda, Sara, pero... Diablo, le vas a tirar a Sara. Sí, de una, estás como tirando los tiros a todo el mundo. No, pero, o sea, ella lo mencionaba como que ella hizo un comentario, recuerdo yo que ella decía como que, bueno, que ellos creen tal cosa o ellos piensan de esta forma, así como que... Y no estoy diciendo que ella como que tiene algún pensamiento despectivo con la iglesia de Jesucristo o con alguna otra religión. Inclusive ella tiene curiosidad sobre conocer. Sí, exacto, ella es una persona muy abierta, pero no hablando de ella, sino en general, sí. Un poco más en general el tema del catolicismo y los cristianos. O sea, yo siento que hay mucha indiferencia entre ellos, o sea, entre los testigos de Jehová, entre la iglesia de Jesucristo, entre los católicos y entre los cristianos evangélicos. O sea, si no es lo que yo creo que es, a pesar de que venga de un mismo lugar, tú estás equivocado. O sea, tú no deberías. O sea, tú eres un loco de la vida. Sí, o sea, pero sí. ¿por qué? O sea, tú lo has preguntado, o sea... Sí, pues vamos relacionado con lo que me preguntabas al inicio, que hay mucha gente que es muy quizás fanática o quizás es muy cerrada de mente y que esta es mi idea y yo estoy en lo correcto y tú te vas al infierno, una cosa así más o menos. Y porque tú no me crees, tú te vas al infierno. Entonces, hay gente que es así, pues lastimosamente, pues hace ver mal tanto el cristianismo en general como el cristianismo que ellos representan. Claro. Nosotros en ese caso, nosotros respetamos mucho. Por ejemplo, muchas veces me rechazaron muy amablemente, como, oye, me parece muy buena la obra que haces, que estás pues tocando puertas, aguantando. En México. En México, exactamente. Pero nosotros tenemos esta religión y pues no pensamos cambiar, pero te agradezco que me hayas visitado. Excelente, muy bien, así. Eso es una forma muy correcta, pues quizás de declinar una invitación y pues hacerlo con respeto. O de hacer ver las diferencias que vale. pueda tener yo contigo. Pero Exacto. siempre desde el respeto, ¿no? Vale. Eso se agradece. Y yo cuando converso con alguien que no es de mi iglesia o de mi religión, usualmente en vez de buscar diferencias, yo busco similitudes para no entrar en contención o en debate. Eso es lo que yo hago. Pero Claro. hay gente que se centra totalmente en lo opuesto, en buscar Buenísimo. las diferencias. Claro, como para juzgar, señalar. Exacto. Sí, porque... Y algo que de verdad yo aprecio mucho de ti y respeto mucho... Porque si bien nosotros no somos las personas más religiosas y te agradecemos de verdad que tengas la oportunidad de tomarte el tiempo, de tomarte el tiempo de venir acá y conversar con nosotros, de verdad muy agradecido por eso. Pero si bien, por ejemplo, en mi caso yo no soy una persona muy religiosa, en ningún sentido, pero yo en sí respeto mucho, por ejemplo, las creencias de cada quien. Es que cada quien con su cuento, Mariela. Sí, porque, total. porque, por ejemplo,
o sea, tú perteneces a la iglesia de Jesucristo, nosotros nunca hemos tenido ninguna indiferencia, nunca he sentido ningún rechazo de ti porque, bueno, porque yo no soy yo no pertenezco a tu iglesia o porque yo no pienso igual que tú, o sea, y eso a mí de verdad me parece algo chévere, o sea, algo de verdad valioso porque existe ese respeto, o sea, tú no quieres como que, bueno, pero ven, o sea, obligarte o intentar estar sí, siempre tratando de convencerte de... Sí, y de mi parte, pues no hay, bueno, tú eres mormón y o sea, sí. a mí, por ejemplo, a mí algo no me gusta, o sea, es algo que de verdad no me parece. Tampoco voy a estar atacando a la gente por ahí porque no piensan igual que yo, obviamente, pero por ejemplo, tú y yo que trabajamos juntos en la oficina, yo recuerdo mucho que había muchas personas que te decían cosas y si bien eran como que jugando, pero al mismo tiempo sentía que era una falta de respeto, porque es como que, bueno, es como el mongólico del salón, o sea, y una disculpa, o sea, no lo quiero decir así, o sea, no está mal también decir eso, pero es como el raro del salón, ¿me entiendes? Es como que diferente, sí. Está mal hacer sentir mal a alguien con un comentario intentando hacerse el gracioso. Entonces yo en muchas oportunidades yo sentía como que, mierda, o sea, yo me ponía en los zapatos de Sebastián, por ejemplo, en la oficina, y yo decía, marico, o sea, ¿cómo se debería sentir una persona que primero, bueno, si bien ahí habían otras personas también de la iglesia, por ti, pero en un momento tú fuiste la única persona. Y yo decía, ay, o sea, qué maluco es, o sea, es todos los días recordarte que tú, o sea, que tú eres diferente. ¿Por qué? Sí, exacto, no tiene... O sea, sí. ¿Te molestaban esos chistecitos pesados? Fíjate que pues yo trataba de cambiar la mentalidad, como que bueno, ellos realmente pues no conocen, hablan desde la ignorancia. Sí. Si realmente conocieran, si realmente fueran a la iglesia, pues pensarían una cosa totalmente diferente. Entonces yo siempre decía como, pues me trataba de reír porque yo sabía que quizás era con esa intención. Y si no era con esa intención, pues yo no podía cambiar nada, simplemente podía cambiar mi actitud. Entonces, no me sentía regado. Quizás a veces se pasaban un poquito, pero es normal, yo lo entiendo, entonces... Supongo que estás un poco acostumbrado. Sí, ya en cada trabajo mal, siempre pero hay un debate, nos ponemos todos en círculo y me comienzan a preguntar o a bombardear con preguntas. Lo que pasa es que a pesar de que es una religión bastante conocida y que hay un montón de gente que la sigue, que pertenece a ella, sigue siendo como no lo común, ¿sí me entiendes? Vale. Sigue siendo como lo raro de... Acá tengo un dato bien bueno. Eso, comparte datos. Mientras tanto, mientras Simón busca ahí, que te va a preguntar, yo te pregunto, ¿qué diferencia ves tú, por ejemplo, en Estados Unidos, que también es un país bastante firme sí, bastante firme con el tema de la religión de la Iglesia de Jesucristo, que incluso ellos también se refieren a ellos como mormones? De hecho, hay una serie en Disney Plus, que lo estábamos hablando antes de grabar, que se llama, ¿cómo es? Las esposas mormonas, algo así. En inglés tiene un nombre, pero en español es las esposas mormonas. Y me llama la atención porque o sea, incluso a nivel público, o sea, por ejemplo, ese reality, se refieren como mormones. O sea, ¿tú crees que hay una diferencia en cuanto a cómo ellos siguen la religión, a cómo un latino sigue la religión? Sí, pues aquí en Latinoamérica no está tan fuerte, quizás en el norte de México porque está más pegado a Estados Unidos. Okay. Sí. Pero pues hubo una separación de la iglesia. A principio pues sí se seguía lo que era la poligamia, que era tener varias esposas, varias mujeres. El fundador fue un caso, ¿no? Ajá, efectivamente. Pero no me acuerdo el apellido. José Smith, vale. Pero después ya no se siguió más. Pero hubo gente que quiso seguir con eso. Claro. Y armaron Le quedaron el gustico. Y hubo gente pues que siguió con eso, y esa es la iglesia reformada de Jesucristo de los santos de los últimos días. Okay. Que es muy diferente a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Okay. Entonces, ellos siguen practicando lo que es la poligamia, tener pues varias esposas, como tú puedes ver en ese reality. Entonces, ellos no tienen las mismas creencias que nosotros en ese aspecto. Obviamente no son todos los de Estados Unidos que hacen eso, simplemente son los que se quedaron con esa práctica. Claro. Adelante, mi querido colega. Que me pareció muy curioso porque son los países con más personas que están en la religión. Sí. Sí. Y, por ejemplo, Estados Unidos el primero, bueno, allí se fundó. Ajá. México, como decía yo hace rato, también el segundo. Brasil tercero, Filipinas, quinto Perú, sexto Chile, séptimo Argentina, octavo Guatemala, 9 Ecuador, 10 Colombia. Vale. Curioso que además de Estados Unidos y Brasil,
bueno, y Filipinas, muchos países hispanohablantes, ¿no? Sí, bastante. Entonces está... En Utah está el 60% de la población mormona. Me disculpa, Bueno, de hecho, este show es de allá. es de Utah. No es que son, o sea, ellas son, se basa, pues, en las protagonistas, por así decirlo, son las mujeres, son las esposas. Pero, no, o sea, no es que una persona tiene diferentes esposas, sino que cada una, pues, está en un matrimonio. Y bueno, cada una, pues, cuenta sus experiencias, no sé qué. Y es muy particular porque, a pesar de que son, además de que son personas de mucho dinero, tienen unas costumbres que yo, por lo que aprendí de ti o por lo que he leído, no sé qué, sí son un poco diferentes. Hay unas que incluso, hay unas personas incluso que se ven ahí tomando alcohol. El tema de la sexualidad también está un poco ahí raro, porque yo digo como que, bueno, pero... O sea, de hecho, se hicieron virales en cierto punto porque salió a la luz de que tuvieron un encuentro swinger. O sea, casi que una orgía y una cosa, o sea... Sí, Bueno, sí. para cerrar el tema de los números, en Colombia hay de 193.000 a 215.000 miembros registrados, que representa el 0,4% de la población, porque católicos, por ejemplo, está entre 30 y 40 millones. La diferencia. Wow. ¿En dónde? Acá en Colombia. Ah, ok. Acá o en Colombia. Entonces, a ver, Sebastián, algo que me genera mucha curiosidad que no te lo hemos preguntado. Por ejemplo, los católicos, los curas, sabemos que no pueden tener esposa. Y todo esa dogma que, bueno, es más perjudicial que Sí. beneficiosa para mi parecer, pero bueno, cada quien con cada cual. Los evangélicos sí pueden tener esposa, ¿no? Ustedes, a ver, yo sé que el cura es católico, el pastor, ¿cómo se le dice al líder de la iglesia? Obispo, ok, mira. ¿Puede casarse? De hecho, un requisito para ser obispo es estar casado. Ah, mira. Bien. ¿Por qué? Me gusta eso. Pues el obispo es como el juez o quizás el consejero. Si alguien tiene algún problema, va al obispo. Y pues, si una persona es soltera y viene con un miembro de la congregación con un problema matrimonial, pues él no va a tener quizás la capacidad o la experiencia para poder ayudarle. Entonces, por eso que... Tiene sentido. Tiene sentido, claro. Es eso. Y también nosotros tenemos ciertos pasos dentro de la senda de la iglesia, de la religión. El primero es bautizarse. El segundo es recibir una autoridad que se puede predicar, cuando se predica allá en México. Y uno de esos pasos es entrar en un convenio, que es el convenio del matrimonio. Para poder seguir avanzando, pues hay que casarse, es necesario para nosotros. Algo muy diferente del matrimonio de nosotros es que es por la eternidad. Pues quizás algunas han escuchado en las películas o en algunas otras congregaciones que hasta que la muerte los separe. Nosotros creemos que incluso después de la muerte el vínculo matrimonial sigue vivo, sigue existiendo. Por el amor, qué lindo es el amor, Dios mío. Sí, el amor mormón. Y otra cosa que leí en mi investigación, haciendo mi tareita, es que ustedes tienen una iglesia normal, donde ustedes, los miembros, asisten, pero tienen unos templos diferentes, ultra secretos, top secret, donde muy poca gente tiene acceso. Y me generó mucha curiosidad, como que ¿por qué? Donde hacen una especie de rituales o como... ¿Ustedes son espías? Sí. Entonces, a ver, ¿tú has entrado a uno de esos templos? Sí, por supuesto. ¿Ah, sí? Aquí en Colombia... ¿Los top secret? Sí, aquí en Colombia hay dos. Okay. Uno en Bogotá y el otro en Barranquilla. Y va a haber uno acá en Medellín, ya lo anunciaron. Ok. ¿Tú has ido al de...? A los dos. Ok. ¿Qué nos puedes contar un poco? O sea, ¿qué diferencia hay entre la iglesia común y corriente y este templo un poco más top secret? Ok, listo, perfecto. Pues... La iglesia o la capilla, el edificio que es normal, es una casa de oración. Okay. Puede entrar cualquier persona, seas miembro, no seas miembro, estés viviendo, no estés viviendo los mandamientos. En el templo... Nosotros... O sea, por ejemplo, exacto, nosotros podemos ir. Si ustedes entran y no pasa nada. Ok. Listo. En el templo lo consideramos como un lugar mucho más sagrado. Okay. Como literalmente la casa de Dios. Okay. Entonces en ese lugar... pues no se omiten cosas impuras, porque si hay cosas impuras, por ende la casa debe ser impura. Entonces, ahí solo pueden entrar miembros de la iglesia que vivan los mandamientos pues muy bien, que pues, de hecho te hacen como una entrevista, que te preguntan ahí, por ejemplo, ¿estás siguiendo estos mandamientos? Y te dan como una tarjetica. ¿Estás tomando café? Sí, ojo con eso. Es parte de ello, preguntas la palabra sabiduría, la sexualidad, etcétera.
Y luego de eso te dan una tarjetita que es como una recomendación. Que es como un... Por ejemplo, cuando tú vas a la empresa y te dejan pasar con la tarjeta esa. Claro, claro. Exacto, que tiene un código de barras y todo. Entonces tú vas allá, a cualquier parte del mundo. Es una membresía. Es una membresía, ajá. Una recomendación le llamamos nosotros. Ok. Escaneas eso y pues te dejan pasar. Y ahí no se graba nada y no No, nada de absolutamente nada. Porque nada. eso, por eso digo top secret, porque hay Ajá. toda una especie de especulación, ajá, pero ¿qué hace esta gente allá adentro? De ahí salen las misiones a otros países. ¡Ojo! Y allí no pasa nada raro como piensa la gente, ¿no? No, allí lo que se hacen son ceremonias también. Por ejemplo, en las capillas, en las casas de oración donde ustedes pueden entrar, ahí se hacen bautismos. Ok. Ok, esto va a sonar un poquito... Vamos a tratar de explicárselo bien, ok, listo. Ok. Dale, me encanta. Ok, vamos a ver qué cara hacen. En el templo hacemos bautismos por los muertos. Ok. Yo leí eso y también me parecía como raro, sí, como... Ok, No entiendo. sí. No, Ok, mira. Sí, yo Listo. quedé como... Esto se va a hacer... No, que van a quedar locos. Yo quedé así como... Yo solamente pensé como, pero... Ajá. Pero... porque la creencia del bautismo que tenemos desde chamo es que se bautiza a alguien pequeño o alguien que decidió pertenecer. Ajá. Exacto. Pero alguien que ya no vive es como que, what? Ok, listo. Primero que todo, el bautismo para nosotros es válido cuando alguien comete pecados y puede arrepentirse. Ok. En este caso, creemos que un niño de 2, 3 años, pues, no tiene malicia, no hay pecado. O un recién Claro. nacido. Todavía no tiene esa capacidad de escoger qué es bueno y qué es malo. Es decir, usted no bautiza al niño. No, la edad de responsabilidad en la cual creemos que nosotros, una persona es capaz de saber qué es bueno y es malo, son los 8 años. A partir de esa edad. A partir de los 8 años. A partir de los 8 años. Ok. Usted puede tener 99 años y te puede bautizar sin ningún problema, listo. Todavía puede. Ajá, Sí, y una persona que, por ejemplo, yo, ajá. bien pecador, Ujú. quiero pertenecer a la iglesia. Ajá. Y pues me inmiscuyo. Ahí, digamos que puede haber algún tipo de rechazo porque, por ejemplo, ya tuve relaciones sexuales o tengo un pasado pues un poquito oscurito. No, fíjate que no, incluso de hecho nosotros como miembros creo que apreciamos mucho más eso y tenemos como alguien de más valor. Ok. Porque tú estando en el mundo decidiste dejarlo y venir acá a Ah, nosotros. ok, mira, Entonces, ¿viste? socialmente realmente lo vemos mucho. ¿Viste, José Luis? ¿Tú qué quieres ser mormón, chico? Métete. Este es tu momento. No, pero a ver, Pero cuéntalo. volviendo al tema de los Sí, sí, exacto. Listo, Eso. Para nosotros es un mandamiento importante que si te bautizas o si no te bautizas no entras al reino de los cielos, lo dijo Jesucristo. El que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay gente que no ha conocido la iglesia, pues quizás vivió una época pasada o quizás pues simplemente no tuvo la oportunidad y pues falleció. Para bautizarse pues necesitamos un cuerpo, que es, nosotros nos bautizamos sumergiéndonos totalmente en el agua. Güey. O sea, Ok, continúa. así ya. como Jesucristo, ¿verdad? Cuando el bautista lo metió en el río Jordán, pum, y se bautizó completamente así. Ok. Ok. No es solo como la cabecita. Listo. Sí. Ok, Perfecto. ok. Entonces, digamos que yo tengo una abuela. Ok. Mi abuela falleció. Sí. Entonces, yo prestaría, vamos a poner el ejemplo de mi abuelo porque es hombre. Yo prestaría mi cuerpo, digo como que, hey, Sebastián, en representación de tu abuelo. Vale, por te un momento bautizas. pensé, me asusté. Que sacaba el cadáver, Me asusté. a veces, no. Sí, yo por un momento dije, Sí, ya. "Ey, Nosotros cuidado". estábamos esperando el cómo, así. No, pero ya. La verdad Sí. que también lo hice así para ver que... Claro, obvio. Ajá. Y listo, eso. Básicamente... Un presta tu familiar cuerpo. en representación, porque ese familiar supongo quiere que en su creencia que su familiar entre al reino de los cielos Efectivamente. y esa es la manera. Épale. Eso Ok. es algo que hacemos en el templo nada más. Ok. En el templo secreto. O Sí. sea, Ajá. no vamos a decir secreto. En el Nosotros le llamamos templo. sagrado, ajá. Sagrado. Sí. ¿Qué secreto? Bueno, Sí. no secreto porque... Donde se entra está con compartido. membresía. Sí. Ajá, sí, es Sí. la verdad que pueden buscar en internet qué hacemos en la página de la iglesia, lds.org, Y se cuenta. y se cuenta, ajá. Hacemos eso, ahí también pues hacemos los matrimonios pues por la eternidad y otras cositas más también. ¿Has escuchado a alguien Otras que... cositas más. Sí. La dejo ahí picante. ¿Has escuchado alguna historia de una persona que haya entrado con alguna identificación falsa? Pues sí he escuchado. No falsa, pero por ejemplo... Como tú decías que se necesita esta tarjeta Claro, que se certifica mintiendo, para... Hay gente que miente. Antes de tú entrar al templo tienes una entrevista y te preguntan todas las cosas. Y hay gente que miente que le da igual. Pues eso realmente está mal. Eso es como, Claro. lo vemos como una condenación totalmente hacia tu propia persona. Claro. La persona es expulsada, es
O simplemente... Hay arrepentimiento, puede decir el obispo, yo hice esto, pues la verdad estuvo mal, y Mala tiene mía, un proceso, ajá. No es que lo exiliamos y nunca te volvemos a dar ni te dirigimos la mirada, sino que hay un proceso en el cual tú puedes volver a tener los mismos derechos, que es entrar al templo. Sea una pregunta un poco invasiva, un poco... Hágale. Eso, me gusta que estés abierto. Y esta pregunta la hago mucho a la gente que es muy religiosa. Ok, listo. ¿Qué piensas tú de los homosexuales? Ok, eso es una muy buena pregunta. Creemos que son hijos de Dios, sin embargo, pues... Ok, esto va a estar un poquito heavy. Véntele. Listo, perfecto. Al final de cuentas es tu opinión y tú piensas de esa manera y acá no venimos a jugarte por Listo, eso, no me tranquilo. funen, pues. Sí, Ok, tú tranquilo. excelente. Para nosotros, los sentimientos hacia el mismo sexo, o sea, que un hombre se guste con hombre y una mujer se guste con mujer, eso para nosotros es una tentación. Digamos que hay gente que lucha, yo qué sé, con el alcohol. Hay gente que lucha con... es promiscuo o le pone los cachos a la mujer. Eso es una tentación. Creemos que hay gente que quizás le cuesta mucho más eso. Que pues, yo qué sé, vi a mi amigo como que bonito, yo qué sé. Entonces, nosotros creemos que pues hay que tratar de reprimir eso. Y alguien que pues tiene esos sentimientos sí puede llegar a ser miembro de iglesia. Pero para decirlo pues un poquito, para que me entiendan, pues tiene que estar dentro del closet. No tiene como que actuar en cuanto a esos sentimientos. Es decir, para ti no es algo, una conducta normal. Es una tentación, así como... Tentación. Ajá. Como a Ok. alguien le gusta, yo qué sé, pues salir con muchas mujeres, acostarse con todas. Son tentaciones. Son tentaciones, ajá, son deseos del cuerpo. Entiendo. Ajá, exacto. Mira. Ok, Sí, no- porque, no me a ver, funen. porque yo entre la tarea que hice, Ajá. leí que se le criticaba mucho a tu iglesia el tema de ser despectivo con los Ujú. homosexuales. Pero bueno, es algo que tienen todas las iglesias, básicamente, sobre todo las que son cristianas. Es correcto. El cristianismo todavía está muy arraigado al matrimonio heterosexual. Es correcto. ¿Tú no crees que la iglesia algún día se abra en ese sentido? No, lo dudo. Que está tan de moda estos temas de la igualdad, de todos estos temas, ¿no? Sí, lo dudo. Y de hecho ha habido muchas declaraciones y lo especifica muy bien que el matrimonio es decretado por Dios y es entre el hombre y la mujer. Pero tú, en tu día a día, supongo que tratas con personas gays. Sí, correcto, ajá. Tú, pues, no intentas... Tú los tratas como una persona normal, digamos. Efectivamente, sí. Sí. Ajá. Si No. ellos me preguntan sobre la iglesia, yo les doy mi opinión. Pero yo trato quizás de evitar también pues ese tema específico. Hay unos que lo toman muy bien como para información, pero hay otros que lo hacen con el fin de atacar. Entonces, O sea, si te fue bien con Luis, no hay problema. No, pero sí. Es un tema que No. siempre me genera curiosidad porque en estos tiempos Ujú. es difícil como explicarse y que no te echen... vale, me funen ahí. Eso, te echen tema encima. Sí, claro. Pero bueno, la verdad, muy contento de que nos estés hablando de esta manera tan abierta, que estés puesto a hablarlo. Otra pregunta que te quería hacer. Ujú. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de la iglesia? Se me olvidó ya el nombre, correcto. La iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo. ¿Hay algo que tú cambiarías? Que yo cambiaría. Uy, esa pregunta, ok, está buena. Pues yo lo cambiaría, o sea, en cuanto a los dogmas, la doctrina como tal, yo no la cambiaría. Sí. Porque pues en mi creencia yo siento que la doctrina es perfecta porque viene de arriba. Quizás, yo qué sé, en cuanto a la organización, en cuanto a los miembros, quizás podría cambiar algunas cosas. ¿Qué podría hacer? A ¿Tú ver. consideras que está bien ser tan estricto con el tema? Por ejemplo, lo del café me genera mucho... Porque puedo entender el alcohol, puedo entender Ajá. las drogas, puedo Ajá. entender el cigarrillo, que son muy dañinos. Claro. Pero el café sí tiene complementos dañinos, Ajá. pero en exceso, ¿no? Ujú. Digamos, la cafeína puede generar temas malos para la salud si es muy en exceso. Ajá. Pero ese ser tan estricto, Claro, ajá. ¿lo consideras? A mí no me afecta. Ajá. No te afecta, Hay no te gente- genera conflicto. No me genera conflicto. Hay gente que sí como que, pues pucha, un café, no joda. ¿Nunca te generó curiosidad que sabía ni nada? Lo probé antes porque yo, Claro. antes de ser miembro, ajá. Pero no es como que, No te encantaba, pues, No, es tampoco para ti, es la gran es vaina, un ajá. peso que te quitan de encima. Sobre todo aquí en Colombia, que el café es como, o Uy, sea, sí, ¿quién sí, no toma es café aquí en un país Colombia? tan cafetero, ¿no? Es difícil. Ajá, heavy, es muy heavy. Sí, claro. Uf, Pero bueno. Y, a ver, ahora
Cuéntanos secretitos, cuentitos. Cuentitos. A ver, ok. no, o sea, ¿qué? Ah, Yo recuerdo que tú nos comentaste antes de empezar todo que tenías cuentos hasta sobrenaturales. Es correcto. Epa, eso. ¿De Sí. de qué tipo? ¿En la iglesia, fuera de la iglesia? Fuera de la iglesia como tal, sí. Más lo viví en México. Pues México es un país muy pues, mágico. Gente que cree mucho en, pues... ¿Santería? Santería, exacto. Es tan común que tú vas en los puentes peatonales y hay un anuncio de como que se hacen amarres. O se lee el tarot, llama a este número. Anuncios, se hacen Anuncios, así, ajá. ¿Pero en el periódico o así en la calle? En la calle, o sea, por ejemplo, Diablo. en un poste o en un... Digamos, en un Acá puen- también se ve en eso. un puente En el peatonal. centro de Medellín. Te dan una tarjetica de... No, Se hacen amarres. Vale. Hay brujos, entonces es como que mucho más común. Ah, que me voy a hacer una limpia. No, yo quiero que me hagas un amarre con esta persona. Que le traes la fotico y toda esa cosa. ¿Y qué? Pero, o sea, ¿conociste a alguien que hizo algún tipo de brujería, por ejemplo? ¿O viste algo? Ok, sí. Bueno, en México hay una leyenda, no sé si la han escuchado, sobre el Nahual. Ok. O sea, ¿han escuchado sobre No. el Nahual? No. El Nahual es una persona que tiene la habilidad, o un brujo, de transformarse en animal. Usualmente pasa en los pueblos porque se transforma en perro o en lobo para meterse en el ganado y robarse las ovejas. Eso es por lo que lo hacen. Entonces yo había escuchado eso y pues realmente me pareció como que muy raro, como, ah, caray, o sea, eso sí será cierto. Y yo me acuerdo que yo estaba en Puebla en ese tiempo y estaba caminando por las calles, iba con mi compañero era de Ecuador, y yo cuando veo animales en la calle, les quiero hacer cariñito, como que es un perrito bonito, como, toda esa cosa. Y en ese tiempo uno está mucho más espiritual, uno tiene los ojos espirituales mucho más abiertos a esas cosas, uno es mucho más sensible, porque uno está pues más cerca de Dios, etc. Entonces yo recuerdo que yo vi un perro que le faltaba una pata, la pata pues trasera, una pata, un perro negro. Estaba acostado en una casa de color blanco. Entonces yo como de costumbre voy a acercarme al perrito como, ay, qué perrito bonito. Pero el momento que yo extiendo mi mano para acariciar al perro, yo lo miro fijamente a los ojos y él también me mira fijamente a los ojos. Y en ese momento que yo lo vi a los ojos, yo vi que esa mirada no era una mirada animal, era una mirada humana. Se me vino a la mente una vez la imagen de un hombre negro, pues mirándome así. Ok. Damn. Sí, eso fue. Pero ahí no termina. Yo no le dije nada a mi compañero. Ok. Ok, listo. Y por ahí hay unas vías del tren. Listo. Entonces, a nosotros nos cambian de compañero constantemente. Y a veces en reuniones nos encontramos. Entonces yo le pregunté otra vez así para que él no me hiciera como el juego de que, sí, te estoy asustando. Oye, ¿a ti nunca te pasó nada con un perro negro? Sí, un perro negro que le faltaba una pata, nos estaba persiguiendo en las vías del tren. Y pues estábamos muy asustados. Luego de eso, yo le pregunté a una hermana de la iglesia que vivía al frente. Y cuenta las personas de ese barrio, de esa colonia, como lo dicen en México, que ese señor o ese perro era un señor que vendía nieves, que son helados. Y a veces le faltaba una pierna. Y era de tez morena. Y a veces cuando él te entregaba la nieve o el helado, la gente notaba que tenía callos acá. Y decían que era porque así caminaba en las noches, porque era un perro. Ah, la verga. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí. Y de tus compañeros, o sea, dentro de la iglesia, ¿alguna persona, Mal algún cuento portadita. así, sí, algún mal portado por ahí? Vamos a sacar aquí a la luz a los mal portados. ¿De que hayan tenido algo así o cómo? Sí, no Sí, sé. no sé. ¿Qué será? Descarrilado por ahí. Sí. No, soy bastantes. Hasta yo también a veces no. No pasa nada. falta. Sí. Pero así de paranormales sí tuve bastantes. Hay gente ¿Sí? muy, muy loca. Recuerdo una vez que yo toqué una casa y yo sentí la intención de tocar esa casa. Y sale un man de Veracruz, me acuerdo. Sería lo equivalente a un costeño allá en México. Hey, ¿qué más, pelado? ¿Qué? Te estaba esperando, ven. Tenemos comida lista. Yo, bueno, vamos, me da de comer. Era hora del almuerzo, listo. Nos dio de comer y todo. Y luego comenzó a hablar cosas súper raras de que no, yo soy un profeta y yo soñé que el volcán, porque hay un volcán ahí muy cerca, iba a estallar y todo el mundo se iba a morir. Y también nos confesó que era muy creyente de la Santa Muerte. ¿Han escuchado de la Santa Muerte? Sí, Sí, sí. allá Es yo sé un- que ellos tienen incluso un día. Es un santo pues que usualmente la gente de carteles y todo eso pues le reza o le da cosas. Y entonces él hizo como que no, yo de vez en cuando yo veo a la Santa Muerte que me está mirando por acá, aquí en mi casa. Y de la nada me dice como que, pero yo extraño a la Santa Muerte. Y él tenía
un televisor plasma que estaba en una repisa y la nada se va para allá, para el plasma, y saca una jeringa. Y esa jeringa tenía cloro. Y me la muestra así y me dice, mira, aquí tengo esto para sentir la muerte más cerca de mí porque la extraño. Yo como que, what the fuck? Sí, gente, Ay. gente con cada cuento, ¿no? Sí. Mira, yo creo que ya estamos súper bien. Sí. Seba, de verdad, muchas gracias por venir. A ustedes. De un verdad gusto. que sí. Bueno. No, buenísimo. Estuvo muy chévere esta Muy conversa. interesante, muy Espero que, bueno, tengas un poquito más de claridad y que abras tu mente, José Luis, un poquito en la religión, ¿vale? O sea, no solamente es el catolicismo, también está la Iglesia de Jesucristo, a.k.a. los mormones, está los evangélicos también. Un saludo. Y nada, gracias. Ya nos falta un evangélico para Y cerramos la Trinidad de religiones, sí. Mira, ¿nos lanzamos el semectico con estos minuticos que quedan o...? ¿No estamos mal de tiempo o qué? Estamos encima, pero ¿Estamos encimita? podemos... Aquí yo tengo varios. Ah, tú tienes. Si quieres le das tú. Sí. Mira, los consejos, vamos a hacer esto se llama juzgamos pero no juzgamos. Ok. Entonces vamos a comentar historias Vamos a buscar. y no vamos a juzgar, exacto. Entonces en Jugamos, esta pero oportunidad... bueno, Sí, con cariño, en esta- con cariño, Vale, con cariño. Exacto, pero en esta oportunidad pues vamos a tener acá a nuestro compañero Sebastián, perteneciente a la Iglesia de Jesucristo, que nos va a aconsejar, ¿ok? Desde la perspectiva... Exacto. Listo. Entonces, de esa religión. mira, conocí a una chica, tuvimos varias citas, todo iba bien, conectamos, me ilusioné y me enamoré, recién de todo eso me dijo que tenía un hijo. Me jode que no me lo haya dicho antes, estoy muy enojado, la tuve que bloquear. Empezamos fuerte, ¿eh? Sí, ¿ah? ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece muy mal por la muchacha porque no fue honesta desde el inicio. Claro. Ajá. Y además con un tema tan serio. Épale, sí. Y obviamente el muchacho se ilusionó porque se proyectaba a futuro. Claro. Entonces el hecho de que él ya tenía pues los planes en la cabeza, yo qué sé. Iba a vivir en un apartamento con la muchacha, pero no había pensado en que tenía un hijo, entonces... Sí, cuando metes en la ecuación un hijo, pues cambian todos los planes. Sí, bueno. Por ejemplo, en la iglesia jode mucho el tema de que pues alguien ya haya tenido cierto pasado o de repente una mujer que Que se llama más soltera. Ajá. se llama más soltera y que digamos que quiso entrar a la iglesia de Jesucristo, no sé qué y tal, y que bueno, obviamente en algún momento ella pensará casarse, ella pensará pues tener una mejor vida, por así decirlo. Ajá. ¿Jode mucho el tema de las mamás solteras también ahí o...? Pues... ¿Has visto casos? Ajá, por ejemplo, mi padrastro es uno. Mi padrastro recibió a mi mamá con 2 hijos. La verdad que se puso la 10 ahí. Pero Un saludo. Un saludo ahí. en Estados Unidos. Pero obviamente es como en el mundo en general. Obviamente una mujer con hijos quizás a un hombre no le parezca tan atractiva como una mujer que no tenga hijos. Porque es una responsabilidad, otra cosa que hay que tener en cuenta. Sí. Entonces, si un hombre pues le gusta a la muchacha y quiere hacerlo... O sea, en la iglesia no le van a poner peros a alguien de que quiera casarse con alguien que ya tiene hijos. No, no es una cuestión religiosa, simplemente es una cuestión de gusto. Si te gusta ser padrastro, adelante, compadre. Claro. En la iglesia no te va a decir que no. No, me va a decir que no. Es cuestión de ser un poquito de mente abierta. Así vale, que mira, vale. abre tu mente, Vale, sí. José Ser Manuel. padrastro no es malo. Mira y el último porque nos vamos. Eso. Mi novia cuando estamos juntos siempre tiene el celular apagado o en modo avión y no me bueno, deja claro ni que sí. tocarlo Bien y si por lo parte. hago se enfada mucho conmigo. Esa Siempre muchacha dice que ejemplo. tengo que respetar su privacidad. Me está cagando. O sea, Sí, me está claro. cagando cuando dice, Sí, sí, ¿me está claro. jodiendo? Ajá. o- Sí, obvio, ¿Tú qué crees? Modo avión o modo cachón, diría yo. Ahí está. Ahí está. Está buena. Sí, Ah. claro, es que es evidente. Que es Sí, esa sí, buena. sí. ¿Cómo se- ¿Por qué modo avión? ¿Cuál es el...? ¿Qué estás escondiendo ahí? Muy evidente. Sí, sí. Muy raro, además. Ujú. Pero bueno, mira, entonces, para ti, abre tu mente, no importa que tenga un hijo, una hija, o sea, bueno, si tú crees que puedes asumir y que tienes la madurez y los pantalones bien apretados para meterte en una relación con una madre soltera, pues métele. Eso no- Ahorita las madres solteras tienen, yo he visto como en Instagram esos memes de las madres solteras requiquitas, que por qué no lo hice antes, bueno, quién sabe. Y mira, si esta persona femenina o masculina te está escondiendo y no te deja pues mirar el celular, hay un tema de confianza que hay que mirar y que esa persona, bueno,
No, no es que no te dejes revisar, porque la idea tampoco es revisar el celular. La idea es cuál es ese nerviosismo Sí, que estás de escondido. poner Exacto. en modo avión y Exacto, exacto, apagarlo. exacto. Es extraño. Exacto. Ojo con eso, nos vamos. Sí.